estar con ustedes, Francisco, Nido. El día de hoy tenemos un capítulo súper interesante. Creo que todos hemos visto en las noticias lo que pasó en Siria, un cambio de régimen, y es algo muy importante de entender. Atenderemos todas sus preguntas, pero primero, como saben, en este canal buscamos darles el contexto y la información que no están repitiendo en otras noticias, para que realmente puedan entender qué es lo que está sucediendo y no nada más escuchar y repetir lo que nos están diciendo. Por eso les pedimos una disculpa que empezamos un poquito tarde, pero eso se debió a que acabamos de publicar un artículo, Francisco, sobre la creación de ISIS, que creo que es sumamente importante entender qué es lo que sucedió en ese momento para poder entender qué está pasando hoy y qué podemos esperar del futuro de Siria. Francisco, platícanos de qué se trata este artículo que acabas de publicar. Sí, este artículo, la idea es que la gente entienda qué realmente es ISIS, porque lo que están escuchando ahora en las noticias es que otra vez ahí está ISIS y que otra vez se está combatiendo a ISIS y que grupos relacionados con ISIS están tomando el poder en Siria. Y entonces, pues mucha gente seguramente está un poco sorprendida porque es natural, se dejó de hablar de ISIS durante mucho tiempo. Uno se había llevado la impresión de que pues había sido derrotado, ¿no? Pues ¿dónde estaba ISIS? Ya no se oía hablar nada de ellos. Pero ahí siguen, y es importante cuando la gente está procesando todas estas noticias, regresarnos al contexto histórico, porque cuando nos falta el contexto histórico, pues no podemos entender nada. Y lo que explicamos en este artículo es que ISIS, de hecho, se convirtió en la oposición siria. Es decir, estos grupos que llamamos ISIS, que salieron de una cosa que se llamaba Al-Qaeda en Irak, y que terminaron dominando la oposición siria, en realidad vienen de las cárceles militares que crearon los gringos en Irak cuando la invasión de Irak, ¿ok? Entonces, cuando Estados Unidos invadió Irak, de esto ya hace mucho tiempo, lo que sucedió fue que Irak, que era un país que pues estaba gobernado por Saddam Hussein, que era un dictador, que era un tipo que oprimía a algunas minorías en Irak, que no permitía plena libertad de expresión, ni elecciones, ni nada de eso, pero que no había convertido su país tampoco en un infierno terrorista. O sea, pues, era una dictadura, pero pues, y era una dictadura fascista, pero las mujeres no se tenían que tapar, no había una policía de la moral correteando a todo mundo, vigilando cada comportamiento. Las mujeres podían estudiar, podían manejar, en fin, había un enfoque hacia las libertades individuales que no era, digamos, el horror que uno se encuentra en los países yihadistas. El país internamente estaba más o menos en paz. Y todo esto cambia con la invasión estadounidense, porque al derrocar a Saddam Hussein se crearon condiciones en Irak que lo convirtieron en un infierno terrorista. Y entonces la pregunta es cómo sucedió esa transición. Y un proceso muy importante ahí es que la invasión de Irak prestigió a los terroristas. Primero desestabilizó Irak, porque todo el aparato que existía ahí para preservar el orden se desmorona. Y entonces en ese vacío empiezan a actuar todos estos grupos terroristas que además se prestigian a la hora que todo se vuelve violencia y desorden. Y dentro de esa violencia y desorden, muchos ataques terroristas, muchos bombardeos suicidas, etcétera, que empiezan a suceder en Irak. Los militares gringos crearon una serie de prisiones especiales para empezar a encarcelar a algunos de estos yihadistas que estaban aprendiendo, y también a mucha gente que no había hecho nada, que nada más había sido acusada o señalada por alguien, y terminaban ahí en esas prisiones. Y lo que reportó distintos medios que fueron a visitar estas prisiones es que se habían convertido en escuelas de yihad. Y de hecho, el general Douglas Stone, que era el general encargado del sistema de prisiones militares gringas en Irak, él mismo utilizó la frase universidad yihadista
para referirse a su complejo de prisiones en Irak. Y creo que vale la pena un poco ahondar en cómo era esta descripción, realmente cómo vivían los prisioneros en estas cárceles. Recuerdo que dice que realmente no eran cárceles como nosotros las entendemos, donde pues, estaba más aislado y demás, sino realmente era como, pues, digamos, un edificio donde estaba bardeado, no podían salir de ahí, pero sin embargo tenían mucho tiempo los prisioneros, básicamente libre, y una rienda suelta para pues, desarrollar sus ideas, organizarse entre ellos. Así es, había muy poco control diario de los prisioneros, lo cual permitía que los yihadistas, que eran los más violentos, controlaran la vida social de la prisión. Y entonces lo que estaba sucediendo ahí, esto reportado por defectores de Al-Qaeda que se lo explicaron a la BBC, le dijeron, oye, no, lo que está pasando ahí es que los gringos permiten que los yihadistas hagan lo que quieran adentro de la prisión. Y entonces amenazan a los no yihadistas y los fuerzan, ¿no? Es con coerción que los meten a programas de educación ahí dentro de la prisión para explicarles cómo es la yihad y los principios religiosos del yihadismo. Y ahí están dando clases, decían estos testigos, ahí están dando clases con pizarrón sobre cómo hacer bombas y cómo convertirse en un bombardero suicida y todo esto. Dice, y los estadounidenses lo están permitiendo. Que creo que eso es algo que también podemos relacionar. No nos debiera ser algo tan extraño, ¿no? Es algo que pues vemos nosotros, especialmente creo que como latinoamericanos, pero creo que pasa en todos lados, donde sabemos que las cárceles son escuelas del crimen, ¿no? Donde aún gente le entra a las cárceles y sale haciendo por la gente en la que se rodea, por todo en lo que está, hasta pues son criminales más desarrollados, ¿no? Sí, o sea, si tú querías evitar eso en Irak, tenías que tener una prisión para los yihadistas y una para los no yihadistas, para que los yihadistas no pudieran, o por lo menos separarlos dentro de la prisión, para que los yihadistas no pudieran forzar a toda esta gente a meterse al movimiento de la yihad. Porque yo creo que la gran mayoría no eran yihadistas al principio. Pero eso no fue lo que hicieron las autoridades estadounidenses. Lo empezaron a hacer bajo presión ya en el último año. Entonces, este sistema de prisiones operó durante 5 años, ¿no? Lo que te tardas en sacar una licenciatura en la Universidad Yihadista. Y en el último año anunciaron que estaban empezando a separar a los yihadistas de los no yihadistas, pero pues eso fue unos cuantos meses antes de cerrar el sistema de prisiones. Y lo más increíble aquí es que a la hora que cerraron las prisiones, dejaron salir a todos los prisioneros. Simplemente los dejaron en libertad. Esto, los jefes locales de los pueblos en Irak se quejaron amargamente de esto. Dijeron, oye, pero si estas prisiones están llenas de gente de Al-Qaeda en Irak, son terroristas, ¿cómo los están dejando salir? El gobierno de Irak se quejó. El gobierno de Irak, instalado por los gringos, se quejó de esto. Dijeron, no, denos por favor la inteligencia sobre estos criminales y nosotros los arrestamos otra vez y los metemos a prisión. Y si ustedes no se van a encargar de ellos, nosotros los encarcelamos. Y lo que contestaron las autoridades estadounidenses es que no les podían dar esa inteligencia a los iraquíes porque estaban protegiendo sus fuentes. Eso fue lo que alegaron. Pero esto obviamente es absurdo. Estos criminales lo que querían era asesinar a esas fuentes. Obviamente las fuentes que habían servido para encarcelar a esos criminales, pues no son amigos de esos criminales. Entonces, proteger la información que habían dado esas fuentes y quiénes eran esas fuentes para poder volver a arrestar a estos criminales, pues a quien estaba protegiendo era a los criminales y a quien estaba dejando desamparado era a la gente que había cooperado para tratar de encarcelarlos, ¿no? Entonces, esa fue la política de los gringos. Y todos los... lo que es impresionante aquí es que nadie niega, que Al-Qaeda en Irak, que luego se convierte en ISIS, salió de todo lo que sucedió en estas prisiones gringas. Todos los principales líderes de ISIS, incluido al-Baghdadi, que era el jefe máximo de ISIS, todos salieron de estas prisiones gringas y todos fueron liberados cuando cerraron el sistema de prisión. Pero no termina ahí, porque lo que sucedió inmediatamente después es que a través de la CIA se le empezó a enviar
aliados con Turquía y con la Hermandad Musulmana, empezaron a enviar armamento y además dándole entrenamiento militar a lo que en Estados Unidos siempre nos decían que era la oposición siria, que era el Congreso Nacional Sirio, SNC por sus siglas en inglés, el Congreso Nacional Sirio, y se suponía que estas eran los demócratas sirios, los que se oponían tanto a Assad como al yihadismo, que no sé qué. Ese es el cuento que nos vendieron en Occidente. Pero resulta que los gringos, aliados con los franceses, los británicos y no sé quién más, creo que los alemanes, se pusieron de acuerdo para reorganizar el Congreso Nacional Sirio y el brazo armado que era el Ejército Libre Sirio, y lo reorganizaron en Doha, que es la capital de Qatar, con el auspicio de Qatar. Y los convirtieron en órganos yihadistas. Terminaron completamente dominados por los yihadistas, y después de esa reorganización enviaron más dinero, más entrenamiento, más armas a estos yihadistas, y se reportó en todos los medios que la oposición siria que los gringos habían estado apoyando como la supuesta alternativa democrática a los Assad se había convertido en ISIS. Todo ese grupo de gente que fue entrenado y armado por Estados Unidos con el apoyo de Turquía y de la Hermandad Musulmana, todos se acabaron uniendo a ISIS. Entonces, cuando escuchamos sobre la oposición siria que luchó contra Assad en Siria, o escuchamos que Estados Unidos está apoyando a la oposición siria, porque siempre nos dicen que están apoyando a una oposición siria, eso son terroristas yihadistas creados por la política estadounidense desde Irak, ¿no? Que luego transformaron la política interior interna de Siria. Y el único grupo del cual casi nunca nos hablan, que es el único que realmente es democrático en Siria, son los kurdos rojabanos del norte. A estos nunca los mencionan, nunca les dan ningún apoyo, los han abandonado por completo, han permitido que Turquía, que es un estado yihadista, los bombardee. Sin embargo, esta es la fuerza realmente democrática en Siria, son los que realmente derrotaron a ISIS cuando ardía todavía en su apogeo la guerra civil siria hace algunos años. Lograron liberar un cacho gigante del norte de Siria, en donde estaban protegiendo a todas las minorías, a los yazidis, a los cristianos, a todo mundo. Y estos rojabanos tienen, además de emancipar a las mujeres kurdas y a todas las mujeres que viven en esa zona, porque son de ideología libertaria, estos rojabanos han logrado mantener un cacho de territorio libre en el norte de Siria, y estos son los que debería de estar apoyando el mundo occidental, si realmente estuvieran interesados en liberar a Siria y en una Siria democrática. Pero yo puedo predecir que no va a haber ningún apoyo para los rojabanos, los van a dejar colapsarse. Bueno, entonces, recapitulando un poco lo que nos estás diciendo y lo que todos lo podemos ver muy detallado en el artículo, es que realmente Estados Unidos, cuando invadió Irak, estableció cárceles en las cuales metió a los líderes yihadistas. Y metió a gente también no tan problemática, por decirlo así, ¿no? Y también por hasta sucesos, digamos, naturales, donde ellos no tomaron control del día a día de las prisiones. Uh-huh. Pues los que tomaron el poder social de la dinámica son estos yihadistas. Así es. Que tenían mucho mayor poder. Y esto tenemos descripciones de generales del ejército de Estados Unidos. Ellos mismos lo confesaron, ¿no? Que ahí realmente era una escuela de entrenamiento yihadista. Sí. Y luego con el modelo tradicional, parece una paradoja, donde después de describir y darse cuenta la gente que está liderando estas cárceles de lo que está sucediendo y de lo que estaba causando en la población, prácticamente de un día al otro deciden liberar a todos los... Cerraron el sistema de prisiones después de 5 años y los dejaron ir a todos. Y entonces, un escándalo. Y después de eso vemos la creación de ISIS por esta misma gente. Bueno, de ahí resultó Al-Qaeda en Irak, o así se llamaban, y luego se convirtió en ISIS. ISIS quiere decir Estado Islámico de Irak y Siria.
porque andaban ya penetrando Siria desde entonces y aliándose con los yihadistas sirios. Y entonces después de eso, nosotros tenemos, y creo que lo que todos recordamos un poco, ISIS era muy mediático, ¿no? Y con todas estas... Sí, con las ejecuciones públicas y demás, y era visto como pues el gran enemigo, ¿no? Y entonces y aún Estados Unidos hablaba, no, como es el demonio al que tenemos que pelear, ¿no? Pero pues no es congruente con lo anterior, ¿no? Bueno, esto que mencionas es muy, muy importante. En aquel entonces, la narrativa oficial se volvió: ISIS es tan terrible, tan horroroso, que tenemos que aliarnos con quien sea para derrotar a ISIS. Y entonces, oficialmente, Estados Unidos se alió con Irán para derrotar a ISIS y los corrieron de Irak, ¿ok? No de Siria, obviamente, pero los corrieron de Irak. Eso tuvo la consecuencia que le terminó de dar Irak a Irán, ¿ok? Porque Irak, que ya estaba bajo mucha influencia iraní, pues tuvo que dejar entrar a fuerzas militares iraníes a Irak para combatir a ISIS. Y entonces lo que terminó de suceder ahí, que es un proceso que empieza con la invasión estadounidense de Irak, es que Irak se fue convirtiendo en la provincia occidental de Irán. Y eso le dio a Irán un corredor de tierra hasta la frontera norte de Israel, porque Irán ya tenía control de Siria, porque estaban aliados con la familia Assad. Y entonces ahora tenían Irak, Siria, y ya tenían Líbano, porque el Líbano lo controlaba Hezbollah, que también es de Irán. Entonces, esa jugada de tenemos que entrar de hecho, lograron en lo material darle un corredor de tierra hasta el norte de Israel, hasta la frontera norte de Israel, a Irán, que todo el tiempo está anunciando que quiere exterminar a los judíos israelíes. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora, la jugada con Irán no salió muy bien, porque el ataque del 7 de octubre, que en mi opinión iba a ser un ataque general para destruir Israel, no salió muy bien porque los animales estos de Hamas no se pudieron controlar, y en vez de hacer lo que yo creo que era el objetivo planeado, que era, pues sí, matar a algunos israelíes, pero en realidad lo que querían hacer era secuestrar a muchos israelíes sin producir la masacre gigantesca que produjeron, porque el objetivo era terminar de dividir a los israelíes, empinarlos a una guerra civil. Ya estaban al borde de una guerra civil en ese momento los israelíes. Y si Hamas, en vez de hacer una masacre sin precedentes, se hubiera llevado a un montón de israelíes, en Israel lo que hubiera sucedido, en mi opinión, es que se hubieran roto por la controversia de qué hacer sobre los rehenes, ¿no? Si la mitad de los israelíes hubiera dicho: tenemos que hacer cualquier cosa que pida Hamas para que nos regresen a los rehenes, y la otra mitad hubiera sido: ni más, no podemos negociar con estos rehenes. Y ya los israelíes, que estaban al borde de una guerra civil, se hubieran terminado de pelear, ellos unos contra otros, porque ya inclusive muchos soldados habían sido organizados por este movimiento, que ahorita no recuerdo cómo se llama, para que dijeran que si no se resolvía la controversia de la Suprema Corte, a su manera, ellos no iban a presentarse a pelear, ¿no? Pero lo que sucedió es que los terroristas de Hamas no se pudieron controlar, hicieron una masacre espeluznante, y eso lo que terminó haciendo es unir a los israelíes para combatir a Hamas y luego para combatir en otros frentes. La guerra que ha resultado con los israelíes unidos ha hecho trizas toda la infraestructura militar que Irán había construido para destruir el Estado de Israel. Entonces, ahora pues eso está muy debilitado. Hamas ya está destruido. Hezbollah le falta poco para que sea totalmente destruido. Las defensas aéreas de Irán fueron anuladas por un ataque israelí en el que no perdieron un solo avión. Entonces, y ahora Siria se colapsó. Entonces, toda la infraestructura iraní que se había construido para destruir Israel está hecha trizas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Yo estoy leyendo ahorita un reporte que no he podido confirmar, tengo que ponerme a investigar más, pero me llegó un reporte que afirma que la caída tan asombrosa de Assad se debe a que los gringos y los turcos decidieron hacer una serie de trampas ahí para que Assad, las fuerzas de Assad se confundieran y no pudieran defender sus posiciones, y por esa razón tan rápidamente arrasaron estos yihadistas con toda la zona que todavía controlaba Assad. En realidad, las fuerzas de Assad, según estos reportes, prácticamente no pelearon.
Si este reporte es fidedigno, que como te digo todavía no lo puedo confirmar, pero yo predigo que lo vamos a poder confirmar, que esto suena muy, muy real en mi opinión. Pero si todo esto es real, eso quiere decir que los gringos que habían estado preparando todo esto, porque vienen armando a Irán desde el Irán Contra con Reagan y han estado haciendo un montón de cosas para fortalecer a Irán, incluida la invasión de Irak, los jefes gringos dijeron, híjole, ya con Irán ya no vamos a poder destruir a Israel, entonces cambiamos la jugada y le damos Siria a Turquía. Porque todos estos terroristas de ISIS que fueron creados por los gringos han estado apoyados militarmente y financieramente por Erdogan y el gobierno turco. Capitulando igual un poco, vemos que Estados Unidos pretende estar peleando, buscando una paz y estar peleando contra el yihadismo en Medio Oriente, ¿no? Y eso lo vemos que pues realmente sus políticas fueron las que crearon a ISIS. Y después, en esta apariencia de estar peleando el yihadismo, en la pelea con ISIS, realmente estaban apoyándole y dándole más poder a otro sabor de yihadismo que realmente era de una organización más poderosa, ¿no? Para digamos, para la meta final de destruir a Israel en genocidio, pues a ellos no les importa mucho que sean estos yihadistas o los otros, ¿no? Y creo que algo también muy diagnóstico de las intenciones son los rojabanos, ¿no? Donde nosotros vemos, porque a veces por decir, bueno, es que no tienen muchas opciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Tengo que apoyar algo local, ¿qué hago? Y ahí vemos que con los rojabanos son un movimiento de derechos, donde hay libertades para la población en los territorios que toman, con un sistema democrático, donde buscan una sociedad como la que nosotros occidentales son occidentales, hablamos, ¿no? Los kurdos rojabanos son occidentales. Y ellos realmente están dando su vida, peleando ante... Y además, pero no solo eso, pelean mejor que nadie. Los rojabanos son los que mejor pelearon contra ISIS. Liberaron un cachotote de Siria, ellos solitos, porque casi nadie los estaba ayudando, ¿no? Entonces, como tú dices, esto es diagnóstico, porque si los jefes gringos en realidad estuvieran interesados en una Siria democrática, pues lo que tendrían que hacer es ayudar a los kurdos rojabanos a liberar toda Siria. Ellos son los que están protegiendo a todas las minorías. Por lo tanto, si ellos gobiernan Siria, pues obviamente que todo el mundo está protegido, ¿no? Y los que pierden son los yihadistas. Pero para los rojabanos ha habido cero apoyo. Impresionante. Recuerdo a todo el público, ahorita todas sus preguntas que nos las manden aquí por el chat. Recuérdales de suscribirse y de darnos like. Sí, claro, con eso es que podemos llegar gracias a sus suscripciones, los likes, es que podemos llegar a mucho más gente con este contenido tan importante. Y para hacer este programa tan más interesante, díganos por aquí por los chats qué es lo que quieren saber, cuáles preguntas les inquietan. Para poder atender las preguntas, podemos tener la capacidad de hacer los superchats. Con eso nos salen y nosotros les aseguramos que las vamos a atender, si no, no nos da tiempo. Quisiéramos atenderlas todas, pero no podemos. Les agradecemos mucho su apoyo. Nada más recordarles que en nuestro Substack, si podemos poner la liga, Tyler, en nuestro Substack está ahorita en portada el artículo, está en inglés de momento, pero vamos hoy mismo a publicar la traducción al castellano. Es el artículo que explica el origen de ISIS. Y cómo fue causada la guerra civil siria, para que ustedes puedan entender este contexto histórico que ahorita los grandes medios ya no les van a platicar, porque lo que siempre hacen los grandes medios es que te cuentan nada más las últimas 2 semanas o las últimas 3 semanas y no te están explicando realmente de dónde vienen estas fuerzas que ahorita están peleando en Siria, ni cuáles fueron las políticas que acomodaron las piezas del rompecabezas para que sucediera todo lo que está sucediendo ahorita. Entonces, que no les den a tole con el dedo, vayan a leer el artículo y entérense, por favor, del contexto que uno necesita para realmente entender Siria. Y entonces lo que entiendo que es tu hipótesis sobre lo que está pasando en Siria es que el régimen de Irán, a través de también con todos sus proxies, está muy debilitado. Está muy debilitado por pues, todo el daño que le hizo Israel. Uh-huh. Y entonces Bashar al-Assad, su régimen, siendo este proxy de Irán, realmente ya no iba a poder cumplir su función, porque como tal, Irán estaba bastante debilitado y ya no iba a tener esa potencia o ese riesgo de promover estos. Ahora tienen un problema, porque el desorden en Siria creó la oportunidad para los israelíes de comerse
¿cómo se dice? El otro lado de los Altos del Golán, la ladera, la otra ladera de los Altos del Golán. Entonces, y no creo que se vayan a ir de ahí. Sería una tontería salirse de ahí. No creo que la ciudadanía israelí se los permita, porque ya forzar a cualquier ataque desde Siria a primero conquistar desde abajo los Altos del Golán, pues ya vuelve muy difícil atacar a Israel por ahí, ¿no? Entonces, pues sí, realmente la estructura iraní que se había armado para destruir el Estado de Israel ha recibido un golpe serio. Cuesta más trabajo ahorita, y yo creo que por un rato, enviar armas desde Irán e Irak hasta Líbano. Y pues todo esto vamos a tener que esperar a ver cómo se reorganiza, pero la intención de Estados Unidos y de Turquía es clara. Ellos quieren que estos terroristas que ellos mismos crearon, como detallamos en el artículo, ahora sean los amos de Siria, y el nuevo padrino del proceso para destruir Israel parece ser, de aquí en adelante, va a ser Turquía. Eso no quiere decir que queda enteramente fuera de la jugada Irán, ¿no? Irán sigue teniendo influencia en Irak. Vamos a ver qué pasa ahí, porque también hubo reportes de cierta resistencia iraquí a los intentos de Irán de seguir enviando armas. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Pero Irán sigue siendo un problema y está tratando de desarrollar armas nucleares. Y todos sabemos que basta con tirar una sola arma nuclear en Israel para acabar con el país. Entonces, eso sigue siendo un problema. Pero digamos que el esfuerzo por tierra, yo creo que de ahora en adelante va a correr por cuenta de los turcos. Interesante. Quiero dar un agradecimiento especial a María Chávez por su apoyo, que nos saluda desde Georgia. Francisco, y entonces vemos este involucramiento de esta gran potencia regional también que es Turquía, de otro nivel hacia esto, de cierta, y tomando un rol más relevante. También parte de lo que se dice en los medios, que ¿por qué Turquía está tomando este rol? Pues claro que no nos vienen a decir porque es una oposición a Israel, sino más bien es porque tienen muchos refugiados sirios que entonces tienen un interés por ahí, y por otro lado, el tema de los kurdos. Sí, ¿no? Ese sí. Los kurdos tienen, los turcos y Erdogan desde hace muchos años tienen un problema fuerte con los kurdos y realmente los ve como sus enemigos. Sí, mira, si lo que quisiera Turquía fuera menos refugiados sirios, está muy fácil. Favorecer al movimiento realmente democrático en Siria, y van a estar corriendo menos sirios a refugiarse en Turquía. Pero obviamente que ese no es el movimiento que quiere apoyar Turquía, porque los demócratas en Siria son los kurdos del norte, que colindan con la zona kurda de Turquía, y los turcos han tenido un problema gigante con los kurdos, porque han estado reprimiendo a los kurdos durante muchísimo tiempo, y por lo tanto hay un movimiento muy grande en Turquía de kurdos que se quieren independizar de Turquía, para no estar sufriendo esa opresión. Es un movimiento que cometió algunos actos de terrorismo en el pasado, pero que desde hace mucho abandonó el terrorismo. El jefe de ese movimiento, Abdullah Öcalan, que sigue en prisión en Turquía, que originalmente era marxista. En la prisión leyó el libro de un ecoanarquista muy famoso, gringo, que se llama Murray Bookchin, que escribió un libro muy bonito que se llama, creo que se llama La ecología de la libertad. Y ese libro de este libertario estadounidense transformó a Abdullah Öcalan, abandonó el marxismo, se convirtió al libertarismo, publicó un libro sobre toda su nueva forma de pensar, se lo comunicó a los rojavanos, que son los primeros. Milei no es el primero en crear un gobierno libertario en el mundo, fueron los rojavanos. Y crearon un gobierno libertario en el norte de Siria, inspirados por Abdullah Öcalan, que sigue siendo muy influyente. Entonces, esto es realmente lo que le preocupa a los turcos. Les preocupa que la influencia de los rojavanos inspire demasiado a los kurdos adentro de Turquía, y que el movimiento kurdo, por separarse de Turquía,
se vuelva demasiado fuerte, ¿no? Y desestabilice a Turquía. Esta es la preocupación realmente del gobierno de Erdogan, y por eso están tan interesados en destruir a los rojavanos en el norte de Siria. Interesante. Creo que la historia y la situación de los rojavanos es clave para entender toda la política y las intenciones de los gobernantes, ¿no? Sí. Y es algo de lo que se habla muy poco en los medios. Nada. Es algo que probablemente tienes un artículo escrito. Tengo un años, artículo, ¿no?, sobre eso que está en nuestro website anterior, que ahora lo mantenemos como archivo, que se llamaba Historical and Investigative Research, pero le vamos a dar una despolvada y lo vamos a publicar también en esta semana en Management of Reality. Buenísimo. ¿No? En el Substack. Aquí nos comenta Aníbal Dínamo que lo considera que la buena noticia es que Irán se está debilitando cada vez más. ¿Compartes con él? Bueno, es que es una buena noticia siempre y cuando eso elimine la amenaza para Israel y para Occidente, pero no es el caso. Lo que hicieron los estadounidenses con sus políticas en Oriente Medio es que crearon guerras entre distintos grupos de yihadistas. Eso permitió que sucedieran dos cosas. Uno, que Oriente Medio se inundara de armas, porque estuvieron enviando armas a ambos lados, distintos poderes, pero importantemente Estados Unidos. Entonces eso se inundó de armas. De hecho, se reportó cuando andaban peleando contra ISIS, se reportó que el armamento de ISIS era casi todo gringo, porque ISIS se había aprovechado de derrotar algunas fuerzas iraquíes, etcétera, y había conseguido las armas que los gringos habían estado enviando a Irak, ¿no? Entonces, en realidad son los gringos los que... Y luego, cuando la supuesta oposición siria se unió a Irak, pues se unió a ISIS, pues se llevaron todas las armas que les habían estado dando los gringos también, ¿no? Entonces, ahí está lleno de armamento gringo y armamento ruso y de otros poderes. Esa es una de las consecuencias de crear estas guerras entre distintos grupos de yihadistas. La otra consecuencia es que le han estado enseñando a los yihadistas a pelear. Ahora, hemos visto que todavía no aprenden muy bien, todavía no pueden con Israel, pero obviamente que si los pones a pelear durante algunas décadas, pues van a pelear mejor que si están todos sentados, ¿no? Entonces, el objetivo, en mi opinión, de todo esto que han estado haciendo es producir cada vez yihadistas mejor armados y mejor entrenados para la guerra. Por lo tanto, no importa mucho, como le expliqué yo a Jaime Sánchez Uzarrey hace 9 años, en una entrevista que me hizo, que también vamos a republicar, no importa mucho quién gane. Todos los yihadistas de la zona tienen como objetivo la destrucción genocida del Estado de Israel, y por lo tanto, cualquiera de estos que controle Siria, pues va a utilizar el territorio de Siria para preparar la destrucción de Israel, ¿no? Entonces, lo que sí es bueno, con lo que sí estoy de acuerdo con lo que dijo esta persona, es que el desmoronamiento de la estructura iraní nos está comprando quizás un poco de tiempo. Esa sí es una buena noticia. Pero el cambio de batuta de Irán a Turquía con los yihadistas de ISIS y de Al-Nusra y todos estos grupos que hay en Siria, que son yihadistas, pues no es mejor para Israel. O sea, eso es lo mismo. Israel está en ese sentido en el mismo peligro porque todos lo quieren destruir. Y entonces, pasando de sopla, yo creo que todos quisiéramos entender quiénes son estos rebeldes, ¿no? O al menos con este término que le llaman que tomaron poder, ¿no? Estaba viendo una entrevista de CNN con Al-Jolani, o no sé exactamente su pronunciación, que es el líder de estos rebeldes. Y realmente ves comportándose como un político, ¿no? Un diplomático, donde, oye, bueno, cuidando lo que dice. Cuidando lo que dice, ¿no? Para parecer mucho más moderado, que va a respetar a minorías demás. Sin embargo, su pasado, todo lo que sabemos de él... No, puro cuento. Claro que no van a respetar minorías, por favor. El yihadismo tiene como misión exterminar minorías. Eso es la definición del yihadismo, ¿no? Para eso es. Entonces, cuando el jefe de los yihadistas sirios te dice que van a respetar a las minorías, sabes que estás escuchando propaganda. Digo, por favor, yo creo que ya es tiempo de que los occidentales nos dejemos de chupar el dedo. Ya hemos visto lo que hacen los yihadistas. No, y aparte creo que es importante entender que todos tengan muy claro que Al-Jolani era miembro de Al-Qaeda.
y que su organización es una organización terrorista, ¿no? Y Claro. que no nos los vendan como si es otra cosa, ¿no? No, no. Y si lo escuchas cuidadosamente, él no dice exactamente que va a crear un gobierno de libertades o algo por el estilo. Él simplemente está diciendo que va a ser un gobierno institucional, no sé qué. ¿Qué van a hacer esas instituciones? Siempre hemos visto Va a instituciones ser la Sharia. exacto, Sí. ¿no? De opresión. Eso no nos debe dar ninguna seguridad. Y por otro lado, vemos que también se ha hablado mucho en los medios justo de que eso es algo muy sabido, que los turcos están en oposición con los kurdos. A mí me llamó la atención que dicen, uno de los peligros, no había nadie defender realmente a los turcos, a los kurdos, A los perdón, kurdos. a los kurdos, perdón. Pero una preocupación es que los kurdos, como tú mencionas, son los que realmente estaban peleando contra ISIS. Ujú. Y al día de hoy tienen muchos prisioneros de ISIS, yihadistas. Entonces, un debilitamiento de los kurdos, más allá de la importancia de su defensa y de que hablar para ellos, él tiene el potencial de pues, liberar a todos estos criminales que apenas van a salir a causar mucho más problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que ahora esta batuta del poder en un estado yihadista pasó de Irán a ser Turquía, ¿no? Irán era, al menos públicamente o en apariencias, ¿no? El enemigo número uno de Estados Unidos, un estado yihadista donde en teoría pues, lo están peleando. Pero por otro lado, Turquía es miembro de la OTAN, ¿no? En teoría existen relaciones diplomáticas, es otro tipo de país Turquía a lo que es Irán, ¿no? Sí, sí es otro tipo de país en el sentido de que en Turquía hay un sistema democrático más funcional que el de Irán, aunque lo han ido derrumbando. Erdogan lo ha ido derrumbando. Y es miembro de la OTAN, como tú dices, y la narrativa oficial sobre Turquía es que es un aliado de Estados Unidos, ¿no? Esa es la narrativa oficial. En ese sentido son distintos, pero ya tiene bastante tiempo que Erdogan y su partido no están engañando a nadie que pone, aunque sea un poquito de atención. O sea, es muy obvio que Erdogan tiene la intención de convertirse en un sultán, en un nuevo sultán otomano. Lo dicen, lo han venido diciendo ya en voz alta, que quieren recrear el Imperio Otomano, y el partido de Erdogan, antes de que se cambiaran de nombre, era abiertamente yihadista, islamista. Quieren imponer el Islam, son aliados de la hermandad musulmana, todo el mundo lo sabe, y pues no es ningún secreto que estuvieron apoyando a los yihadistas en Siria, ¿no? Ahora, también sabemos que Erdogan ha sido muy violento contra Israel. No sé si la gente que nos escucha se acuerda del Mavi Mármara, que es una flotilla de barcos que salió de Turquía para supuestamente apoyar a Gaza. Iban llenos de terroristas y crearon un incidente internacional ahí hace algunos años. Turquía ha estado literalmente amenazando a Israel desde que empezó la guerra luego del ataque del 7 de octubre. Entonces, no es precisamente un secreto que Erdogan y su gente son yihadistas, que quieren un Estado islámico en Turquía, que han estado fortaleciendo la Sharia en Turquía, y que están aliados con el yihadismo internacional. Todo eso es perfectamente público ya. ¿Y cómo puede ser que sigan siendo miembros de la OTAN? Bueno, pues lo que pasa es que los grandes medios están siempre echándole masaje a la narrativa para que la gente de a pie no se dé cuenta lo grave de lo que está realmente sucediendo en Turquía. Pues esos medios que nos administran la realidad, pues son controlados, como hemos documentado nosotros, desde los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Entonces se crea esta narrativa para proteger la membresía de Turquía en la OTAN, para proteger también que a través de Turquía pueda seguirse inundando a Europa de musulmanes. Con esta ficción de que Turquía es un estado occidental y miembro de la OTAN, se le da muchísimo campo libre de acción
a Turquía, ¿no? Todo eso es parte de la política estadounidense. Interesante. Recuerdo a todos que para poder realmente entender este modelo, que para muchos será un cambio en todo el sistema, cómo interpretamos las intenciones, todo el mundo político, tenemos el curso del semitismo contra el antisemitismo, donde si podemos poner la liga del curso. Donde ahí, si realmente quieren decir, ahora ya estoy empezando a entender, pero ahora quiero realmente poderlo entender todo, todo este modelo y darle esta interpretación donde de repente todo me hace sentido, lo que veo en las noticias, lo que he visto de historia. Contamos con este curso, en donde prometemos que en 4 sesiones más una sesión en vivo con Francisco van a poder entender todo el modelo. Y es importante decirles que ¿dónde estoy acá? Acá. Es importante aclararles que si bien el mundo es complicado y contiene muchos actores y están sucediendo muchísimas cosas todo el tiempo, el modelo es muy sencillo. Y el modelo, nosotros lo resumimos como la lucha entre el semitismo y el antisemitismo, y demostramos que esta es una lucha que lleva miles de años. Y el modelo en sí es muy sencillo porque las fuerzas se ordenan de un lado o del otro. Entonces, hay muchas complicaciones en el terreno, suceden un montón de complejidades que todo el tiempo están en constante movimiento, pero una vez que tienes este modelo en tu cabeza, todo ese desorden lo acabas acomodando y todo empieza a cobrar sentido. No solamente lo que está sucediendo ahorita, sino la historia de nuestros antepasados en Occidente también cobra sentido, y todas las paradojas que parecían no poderse resolver, que aprendimos en la escuela, ahora brillan con mucho sentido. Sí. Y igual le quiero dar un agradecimiento al Centro de Artes y de Diseño por su apoyo. Igual recordarles a todos que Management of Reality es una organización sin fines de lucro, donde lo que queremos es sacar la verdad a la luz para realmente poder defender nuestras civilizaciones occidentales, nuestros derechos y nuestras libertades y nuestra forma de vida ante estos peligros que vemos. Y todos los cursos, los ingresos que tenemos en los diferentes medios, todo esto va para poder producir más y mejor contenido y llegar a un mayor alcance. Les agradecemos a todo su apoyo. Y compartan, ¿no? Que claro. Compartan, porfas, el material, porque esta información es para todos los occidentales. Vayan a managementofreality.com o franciscogilwhite.com para que vean todos los distintos contenidos que tenemos para ustedes, y verán que son contenidos puntuales sobre distintos temas para que ustedes puedan abordar con sus amigos, sus familiares, las distintas controversias y tengan los argumentos y las evidencias que necesitan para poder ayudarles a entender lo que está pasando y la importancia de unirnos todos los occidentales para defender nuestra civilización occidental, porque estamos en peligro. Francisco, hay un tema creo que muy importante, un elefante que no hemos tocado. Rusia. Rusia, pues, sabemos que... Bueno, en el caso de Rusia es un oso. En la misma cristalería, pero sí, es un oso. Sabemos que Rusia, por años, y al menos ya hasta públicamente, está apoyando el régimen de Bashar al-Assad. Y el régimen iraní también. ¿En dónde quedó en esto? Creo que para todos fue muy sorprendente la facilidad con la que cayó el régimen, ¿no? Y a lo mejor podrás pensar, el régimen estaba debilitado, Irán estaba debilitado. ¿En dónde quedó Rusia? ¿Dónde quedó el apoyo ruso? Bueno, mira, no te puedo decir a ciencia cierta qué pasó ahí. Te puedo decir lo que sería mi hipótesis. Entonces, en el modelo que yo defiendo, debemos de sospechar que Rusia no es realmente independiente de Estados Unidos. ¿Okay? Hay muchos indicios de eso. Uno muy claro, en mi opinión, es que cuando los gringos se empezaron a replegar en Oriente Medio, empezaron a decir, ya nos vamos a salir de Afganistán y nos queremos salir de Irak y vamos a salirnos de Siria. Todo eso empezó con Trump, creo que fue cuando empezó todo ese empuje para ya salirse, y se empezaron a replegar. Los que entraron y llenaron ese vacío fueron los rusos. Y es muy interesante porque una vez que tú documentas que la verdadera política de los jefes gringos ha sido apoyar a Irán y a los proxies de Irán, que no es difícil documentar, pero una vez que documentas eso, pues lo que entiendes es que las agencias de inteligencia rusas también lo saben. O sea, si yo lo puedo documentar,
con los recursos ínfimos que yo tengo, obviamente que uno de los estados más poderosos del mundo, con uno de los sistemas de inteligencia más sofisticados, por supuesto sabe absolutamente todo lo que yo documenté y mucho más. Entonces, para los rusos no puede haber sido un secreto que los gringos estaban armando el eje del mal de Irán para destruir Israel, si es obvio, ¿no? Entonces, el hecho de que los rusos se hayan vuelto en sustitución de los gringos, los padrinos de todo eso, pues lo que implica es que hay una alianza entre los jefes gringos y los jefes rusos, lo cual tiene implicaciones para la guerra en Ucrania. La interpretación de la guerra en Ucrania, en este modelo, es que es un show. Digo, no estoy diciendo que la gente no se esté muriendo, la gente se está muriendo, pero a los jefes eso no les importa. Ellos ahí están haciendo un show de guerra para poner a prueba sus armamentos y las nuevas estrategias y la nueva doctrina de guerra que se está construyendo con todas estas nuevas tecnologías robóticas y AI y drones y todo esto que es la nueva generación de guerra. Ahí es donde se está ensayando todo eso. Muy interesante, pero ahora, y regresando a Israel, entender qué significa. Perdón, es que no terminé de contestar tu pregunta. Entonces, la interpretación de lo que pasó en Siria con la caída de Assad es que había un acuerdo entre los rusos y los gringos para simplemente dejar caer a Assad. Porque si los rusos hubieran entrado con fuerza a defender a Assad, nunca hubiera caído en 4 días, por favor. Sí. Por favor. Sí, ¿A poco crees que unos grupuchos ahí de yihadistas van a ser más fuertes que el Estado sirio de Assad apoyado por los rusos? Por favor. Sí, eso creo que queda muy claro, que los rusos no hicieron nada. No hicieron nada. No hicieron nada. Y la pregunta es ¿por qué? El modelo que te dice es que en realidad los rusos y los gringos son los mismos, sí puede explicar este tipo de eventos tan asombrosos, sí, ¿no? Si insistimos en un modelo que dice, no, es que son rivales, pues entonces cuesta mucho trabajo entender por qué con tanta confianza se fueron a pelear rusos y gringos en Ucrania si ambos son poderes nucleares. Tú hubieras pensado, no, nadie se va a atrever a hacer eso porque está el riesgo de una escalación y puede haber una guerra nuclear, etcétera. Pero si en realidad son cuates y la guerra es un teatro, entonces sí te explicas que hayan hecho todo lo que hicieron, como también te explicas lo que están haciendo en Siria. Impresionante, ¿no? Y siempre con esto nos damos cuenta que realmente no hay que creer las narrativas y pues hay que cuestionarnos las cosas, ¿no? Aun cosas que parecen muy locas, pues esto nos los enseñaron muy bien los alemanes nazis, que es más fácil crear una gran mentira porque esa nadie la cuestiona, ¿no? Entre más grande sea la mentira, más trabajo le cuesta a la gente imaginarse que les están mintiendo. Fuerte. Ajá. Regresando a Israel, con este cambio de régimen y desestabilidad en Siria, Israel empezó un avance hacia territorios el Golán, ¿no? Militar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué implicaciones tiene? O sea, refrasea la pregunta, por favor. Quiero entenderla bien. Israel en los últimos días ha hecho un avance militar. O sea, ¿pero te refieres al avance militar dentro de Siria? Dentro de Siria. El avance militar dentro de Siria, pues, en mi opinión, tiene que ver con la obvia oportunidad que genera el caos en Siria para fortalecer la posición israelí en esa frontera, ¿no? Entonces, están haciendo 2 cosas. Una, están controlando ahora la ladera del lado sirio de los Altos del Golán, del Monte Hermón y esta zona. Y también están destruyendo, o por lo menos eso se está reportando, que están destruyendo las bases en donde los sirios tenían armas almacenadas para que los yihadistas que ahora están tomando el control de Siria no tengan acceso a esas armas, ¿no? Y también están aprovechando la oportunidad para destruir los convoys de armas que se envían a través de Siria a Hezbollah en Líbano. Todo eso están aprovechando de hacer ahorita que pues Siria es todavía un caos, ¿no? Entonces parece una buena decisión de parte de Israel donde ven, por un lado, a un peligro inminente con este nuevo gobierno. Sí está bien, pero es muy, muy poquito lo que están haciendo. Lo que deberían de hacer los israelíes es aliarse con los rojabanos, con los kurdos en el norte de Siria y liberar todo Siria del yihadismo.
Porque una vez que Siria queda liberada del yihadismo, Siria la quitas del tablero, ya no es un peligro para Israel. Eso es lo que Israel debería de estar haciendo. Y lo debería de haber estado haciendo desde que empezó la guerra civil siria. O sea, hay un rezago ya de... ¿Cuándo empezó? De 20 años, más de 20 años, los kurdos esperando que los israelíes se alíen con ellos. ¿Por qué demonios no se alían con los rojabanos? Entonces, sí, estoy de acuerdo que algunas de las cosas que están haciendo los jefes israelíes en este momento, pues son positivas. Es mejor que no hacer nada. Pero lo que debería de hacer el gobierno de Israel es aliarse con las fuerzas verdaderamente democráticas en Siria, que son los kurdos rojabanos del norte, y juntos liberar todo Siria de esta pesadilla yihadista. Y que toda la gente en Siria pueda vivir en paz y en democracia. Eso es lo que deberían de estar haciendo. Y lo que es, aparte veo muy poderoso de esa, que existiría esa alianza, es por un lado, pues como lo estratégico militar sobre territorio, pero el otro también es la narrativa, ¿no? Donde tenemos a toda esta gente en Occidente, izquierdistas principalmente, que están con una fuerte oposición a Israel, ¿no? Pero de repente... A los rojabanos nadie los defiende. Pero si empezáramos nosotros a hablar... Nadie sabe ni siquiera que están ahí. Pero si nosotros empezáramos a hablar sobre los rojabanos, como dices, aliarnos, ampliar con ellos, yo creo que la historia de los rojabanos es tan inspiradora. Sí. Y por otro lado, en toda la narrativa, es cómo puedo estar en oposición yo como occidental, que valoro los derechos individuales, que quiero defender a los pueblos oprimidos. ¿Cómo no apoyar a los kurdos en el Rojavano? De acuerdo. Entonces, de acuerdo. Y entonces esto nos genera la gran incógnita. ¿Por qué nadie habla de ellos? Bueno, el modelo que nosotros defendemos aquí sí lo puede explicar. Entonces, si tu modelo es que los jefes gringos en realidad son demócratas y que quieren apoyar el florecimiento de la democracia en todos lados, pues entonces es muy difícil entender por qué ni siquiera hablan de los rojavanos kurdos, ¿no? Pero si tu modelo dice, no, lo que pasa es que estos están apoyando el yihadismo porque en realidad son totalitarios y entonces a ellos les gusta el yihadismo porque el yihadismo sirve como herramienta para desmoronar el orden democrático occidental. Si ese es tu modelo, entonces tiene perfecto sentido que los jefes gringos hayan creado ISIS, porque eso fue lo que hicieron, que los hayan entrenado, armado, porque también lo hicieron, y que a los kurdos rojavanos, que representan la alternativa, que le están gritando a todo el mundo, oigan, nosotros tenemos valores occidentales, nosotros emancipamos a las mujeres kurdas, nosotros establecimos un gobierno democrático, somos libertarios, estamos protegiendo a todas las minorías. No, a nadie le interesa. Y además son los que mejor pelean contra ISIS. No, a nadie le interesa. De hecho, ahí hay un detalle muy, muy divertido, porque cuando estaban ganándole terreno a ISIS, cuando el auge de la guerra civil siria, se reportó que las mujeres sirias, porque el ejército, perdón, las mujeres kurdas, porque el ejército kurdo rojavano, es mitad varones, mitad mujeres, ¿ok? Ahí está, la mitad del ejército son mujeres, y de hecho la mitad del parlamento son mujeres. Y la mitad, y en todas las posiciones burocráticas tienen un sistema de dos posiciones en los que uno es hombre y otro es mujer. Estos son los musulmanes más liberales del mundo, ¿no? Es el futuro de esa civilización si los apoyamos. Y lo que fue muy divertido ahí es que, por lo menos para mí, es que los yihadistas corrían asustados de enfrentarse a las mujeres kurdas en el campo de batalla, porque ellos creen que si los mata una mujer ya no se van al paraíso. Es demasiado humillante, ¿no? Dentro del, como ellos ven el mundo en la ley islámica, si los mata una mujer, olvídate, ya pierden el cielo musulmán, ya no los van a estar esperando 72 vírgenes en el cielo, ¿no? Entonces, de hecho, las mujeres kurdas fueron un tremendo activo en el campo de batalla, precisamente por las supersticiones de los yihadistas. Impresionante, ¿no? El impacto que puede tener y de cierta forma como si nosotros actuamos bien, hasta esas ideologías destructivas para el mundo pueden acabar siendo hasta autodestructivas para ellos mismos. Claro. ¿No? Y tengo aquí un comentario de Héctor que se me hace bastante valioso. Dice, hablamos de ISIS o estos rebeldes
nuevos con Al-Jolani como un movimiento independiente y no en oposición a los iraníes. Porque, sin embargo, que hablan, oye, no existe esta posibilidad de que realmente se unan, que haya una alianza entre Irán apoyaba al régimen de Bashar al-Assad, pero ¿quién nos dice que no va a haber esa alianza ahorita? ¿Cómo ves eso? No, yo creo que en cualquier momento pueden unirse los sunitas y los chiitas, que se supone que son terribles enemigos. Este ha sido un punto de controversia que yo he tenido con muchos analistas del Oriente Medio, que son mis amigos, los conozco, pero nada más no pueden aceptar cuando yo les digo que en realidad la rivalidad entre sunitas y chiitas es un espejismo. Digo, yo no dudo que la gente de a pie sunita odia a la gente de a pie chiita. O sea, eso yo creo que sí es cierto. Yo creo que ese tipo de odios sí existen. Pero hasta arriba, yo lo que veo es que se ponen de acuerdo. Y que sus supuestas presuntas rivalidades para lo que sirven es para darnos a tole con el dedo, como decimos en México, y generar procesos geopolíticos basados en esa narrativa. Entonces, por ejemplo, no, es que Irán está muy peligroso, entonces vamos a fortalecer a Arabia Saudita. ¿Por qué? Pues porque Arabia Saudita es el rival de Irán, porque sunitas y chiitas son enemigos. Entonces, para contener a Irán, le vamos a enviar armas a Arabia Saudita. Ese es un argumento que se ha utilizado en los últimos años, que es muy parecido al argumento que se utilizó para fortalecer a Irán contra ISIS. Entonces, un día nos dicen que tienen que fortalecer a Irán y otro día nos dicen que tienen que fortalecer a Arabia Saudita. Y en ambos casos, el argumento es que sunitas y chiitas son enemigos y entonces para contener a uno vas a fortalecer al otro. En mi opinión, tenemos que ya graduarnos de estos pañales en los que nos tienen. Siempre nos dan a tole con el dedo. Un ejemplo histórico que es muy útil para emanciparse de estas narrativas es recordarle a la gente que el Estado chiita yihadista de Irán fue creado por la organización terrorista sunita de OLP Fatah. Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, sunitas, son los creadores del Estado chiita más importante, del único Estado chiita, a menos que añadamos a los hutis como Estado, ¿no? Entonces, por favor, libérense ya de este espejismo. Todos estos son yihadistas, todos están de acuerdo en destruir Israel, y al parecer están de acuerdo, punto. Entonces, no se dejen llevar por esta narrativa de que hay que fortalecer a unos yihadistas para combatir a otros porque presuntamente hay una rivalidad. Eso es un cuento. Y creo que lo mismo vemos dentro de Israel, ¿no? Donde al poner a Hamás como realmente el enemigo más fuerte, no, pues nos venden que tenemos que apoyar a OLP Fatah. Claro, ese es otro ejemplo, ¿no? Muy claro. Entonces, donde ahí también son otros terroristas que como el 30-40% de todo su presupuesto se va a fondear terrorismo, pero resulta que los tenemos que apoyar porque ellos son los moderados. Son los buenos, sí, ¿no? Son los que quieren la paz, ¿no? Sí, porque jamás es tan malo que al que tienes que apoyar es a OLP Fatah, ¿no? Es el mismo cuento. No les crean, no es cierto. Realmente hay que evaluar. Obviamente no podemos estar apoyando a estos grupos terroristas, no importa quién estén peleando, ¿no? No, lo que tenemos que apoyar es a los demócratas. Claro. ¿No? Mucho sentido. Bueno, Francisco, se nos acaba el tiempo. Igual le quiero platicar a todo nuestro público que la semana que viene tendremos un programa muy especial, el próximo martes. Donde hablaremos de Hanukkah. Platícanos un poquito por qué es importante y por qué haremos este capítulo tan especial. Bueno, es muy importante Hanukkah como lección histórica para el pueblo judío, en mi opinión. Para todos, pero en especial para el pueblo judío, porque el pueblo judío es el protagonista de la historia de Hanukkah. Yo lo que he visto es que cuando los judíos celebran Hanukkah, están siempre muy, muy enfocados en el milagro de la menorá, porque la historia cuenta que cuando las fuerzas de Judas el Macabeo lograron expulsar a los greco-macedonios, que habían estado exterminando a los judíos en Jerusalén y zonas aledañas,
los expulsan y entonces recuperan el templo, hacen una rededicación del templo y en esa rededicación, según esta historia, había aceite para solamente un día, para que alumbrar la menorá durante solamente un día, y duró 8 días alumbrada la menorá, por eso la menorá es el símbolo de Hanukkah, hay mucha, digamos, como que se concentra mucho la atención sobre ese milagro. Pero a mí me parece que la verdadera lección de Hanukkah es en el heroísmo de los macabeos, en su milagro militar de expulsar a los greco-macedonios, que eran los soldados más temibles del mundo. Y entonces ahí una lección muy importante es que cuando los judíos se defienden, ganan. Sí. Cuando los judíos se defienden, ganan. Lo acabamos de ver en esta guerra que todavía arde, ¿no? Los judíos en Israel llevaban décadas agachándose, décadas haciéndole concesiones a sus enemigos que los quieren exterminar, firmando acuerdos, entregando territorio, dejando entrar terroristas al país, a gobernar a los árabes musulmanes, y cada vez la situación de la seguridad de Israel era peor. Y después del 7 de octubre, los israelíes dijeron, suficiente, nos vamos a defender, ni siquiera les han permitido pelear bien, les han estado jalando el bridón todo el tiempo, y aún así han hecho pomada a sus enemigos árabes musulmanes. Entonces, creo que la lección de Hanukkah es como la lección de Masada, es como la lección de el gueto de Varsovia, de los héroes del gueto de Varsovia. Cuando los judíos eligen pelear, es la lección de la guerra de 48, la guerra de 67, la guerra de 73. Cuando los judíos, bueno, inclusive la guerra de 56, porque esa también la ganaron los israelíes, ¿no? Entonces, cuando los judíos eligen pelear, son los mejores soldados del mundo. Entonces, es hora de defenderse, dejar de pedir perdón, dejar de querer agradar al enemigo, porque el enemigo no puede ser manipulado a elegir la paz. El enemigo es el yihadismo, y el yihadismo lo que quiere es el exterminio de la civilización judía. Creo yo algo nada más. Que por cierto, era lo mismo que querían los greco-macedonios, sí, que pelearon contra los macabeos. Los greco-macedonios querían el exterminio de la civilización judía. Y creo que algo que también nada más quisiera agregar, esto no le quita valor a la menorá, sino es darle, porque entendemos en el contexto cuándo es que se prende la menorá. Es después de que la revolución de los macabeos es exitosa contra todas las posibilidades, este éxito grandioso, increíble de los guerreros judíos, que logran retomar Jerusalén, retomar el templo, y es esta rededicación del templo, ¿no? Por eso se llama Hanukkah, que se simboliza cuando prenden la menorá. Claro, ¿no? Yo no tengo problema con el símbolo. Entonces realmente la menorá, lo que siempre deberíamos de recordar es este símbolo de, oye, pudimos vencer, sobrevivimos. Exacto. Y nos pudimos rededicar a lo que nos debemos de dedicar. Nos quisieron destruir, pero sobrevivimos. Y no solamente sobrevivimos como un remanente, ¿no? Como dice la Biblia, que Dios siempre va a preservar un remanente después de los... No, aquí sobrevivieron porque vencieron al enemigo. Lo vencieron. Y era un enemigo que los quería exterminar, que quería destruir la civilización judía. Entonces, yo no tengo problema con la menorá como símbolo. Mi problema es cuando la menorá opaca en la educación judía todo el contexto que está detrás. Sí. Porque ese contexto es el que debería de estar enfrente, iluminado, enfatizado, debería de ser el centro de la educación, del significado de Hanukkah. Y si eso todo se ha transmitido, ok, lo podemos simbolizar con la menorá, pero la menorá no debe de opacar el heroísmo y la lección profunda de la autodefensa judía que encierra la historia de Hanukkah. Excelente, pues los invito a que nos acompañen la próxima semana para entender toda la historia de Hanukkah, sus implicaciones y más que nada sus lecciones políticas, estratégicas y de defensa del pueblo judío para su supervivencia y realmente su éxito. Igual les agradecemos a todos por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que tenemos nuestro artículo, ahí es el Substack, donde está todo explicado a detalle sobre la creación de ISIS que comentamos el día de hoy. Algo impresionante, realmente lo van a leer y son cosas con declaraciones de los mismos generales americanos que realmente parece increíble, ¿no? Y es algo de lo que nunca hablamos en los medios. Por otro lado, si quieren entender todo el modelo, ya saben que pueden ir a nuestro curso. Aquí van a encontrar todos los links y realmente eso les va a dar un contexto para darle sentido a toda la historia que hasta el día de hoy parecía llena de paradojas.
Un gusto a todos, Francisco.